Ya, ahí sí. Entonces, estudiantes de tecnología médica, segundo año, ¿cierto? Segundo medio. No, segundo. Segundo. Mi nombre es Cristian Gutiérrez. Yo soy tecnólogo médico de profesión. Soy de sangre de la universidad. Y estoy terminando el doctorado en ciencia médica y el día de hoy les voy a hacer una clase sobre grupos sanguíneos y las testimonios frente a grupos sanguíneos. Le aviso desde ya que esta clase la vamos a pasar un poco rápido, porque básicamente esto es todo un semestre comprimido en una clase, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible y bueno, esa es la gracia también de dejarlo grabado, que después ustedes lo puedan repasar en su casa, ¿no? Si tienen dudas me pueden mandar correo por curso y lo particular de esta clase es que como es un semestre entero no lo van a encontrar en ningún libro. Entonces tenemos el beneficio de que desde que el PowerPoint van a tener la clase grabada, si tienen dudas me contactan, así que tienen bastante material ahí para poder trabajar. Hacer un, bien. Entonces, para partir la clase, ustedes saben ya de sus ramos de biología celular que las células se componen en su membrana de distintos elementos. Principalmente tenemos la composición lipídica, distintos lípidos que van a estarle dando estructura a la membrana, colesteroles, fosfolípidos, etcétera. Pero adicionalmente en la estructura vamos a encontrar distintos otros elementos, principalmente proteínas, ya sea transmembrana, integrales, transmembrana o que se ubican en la periferia. Y adicionalmente, por fuera vamos a encontrar lo que son otras estructuras como glicoproteínas y glicolipidos. Como son estructuras que tienen una composición en particular, pueden ser reconocidas como antígenos. ¿Qué vendría siendo un antígeno? Estamos bien ahí, mitad y mitad, porque no necesariamente puede ser un péptido. Pensemos en las preguntas. ¿Cómo? Y el permitido un poquito. Es cualquier molécula que puede ser reconocida ya sea por el sistema inmune a través de un PCR, un PCR o un anticuerpo, que es distinto a un inmunogeno. ¿Qué es un inmunogeno? Espera, esos son los dos conceptos claves que se tienen que llevar de este abajo. ¿No? ¿Nadie? Ya, un inmunogeno es un antígeno, pero que genera una respuesta inmune. Por ejemplo, ustedes tienen en su sangre antígenos, por ejemplo, en sus riñones, tienen antígenos renales, pero no necesariamente son inmunógenos. ¿Ya? No sé, que no están generando una respuesta inmune contra ellos, por lo tanto, no son inmunógenos, pero si les diéramos, por ejemplo, en ejemplo de apagón, yo trabajo en el tema de alergia, ya a los papeles le pusimos alergia contra albúmina, que es la proteína que está presente en la clara de los huevos. Los ratones lo leen, entre comillas, el sistema inmune lo lee como un inmunógeno, ¿ya? A pesar de que generalmente no somos alérgicos a la albúmina. La mayoría de nosotros por albúmina no es alérgico al huevo. Entonces, estos son los dos principales ideas que se tienen que llevar del cuadro, que es un antígeno y que es un inmunógeno. Un antígeno puede ser un inmunógeno, ¿ya? Eh, puede serlo como puede no ser. En cambio, un inmunógeno siempre va a ser un antígeno, ¿ya? Ese es que en general lo que se tiene que llevar del ramo, sea de la mención que sea. Como tenemos distintas estructuras, se pudieron definir distintos sistemas sanguíneos porque hubo personas a las cuales generaron una respuesta inmune contra estos antígenos que ellos carecían.
Entonces, la definición formal del sistema sanguíneo es que es un grupo de antígenos codificados por alelos en un bloque génico con un complejo de dos o más genes íntimamente ligados, en que no ocurren eventos recombinatorios, además de ser definidos por un halo anticuerpo y cuyos genes se encuentran identificados y secuenciados. Esa es la definición más o menos formal, pero lo que a nosotros nos interesa a nivel del ramo de hoy es el tema de los halos anticuerpos. Pudieron identificar este sistema sanguíneo y el día de hoy lo podemos seguir clasificando porque existen muchos a través de los halos anticuerpos que se fueron generando en personas que carecían de, de estos antígenos en particular. Entonces, una persona, por ejemplo, que carecía del antígeno del grupo Eloísa Díaz, lo transfundieron con sangre de una persona que sí tenía el antígeno Eloísa Díaz y generó anticuerpos contra el antígeno Eloísa Díaz. ¿Ya? Y ahí descubrieron, oh, existe un grupo sanguíneo que se llama Eloísa Díaz, que tiene un antígeno Eloísa Díaz. Eso es un poquito de resumen en base a lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo nos podemos inmunizar? ¿Cómo podemos generar una respuesta inmune con respecto a los sistemas sanguíneos? Tienen dos formas. Una que es artificial y otra que es fisiológica, o más natural podríamos decir. La artificial son las transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque naturalmente no nos andamos haciendo transfusiones sanguíneas en el día a día. No nos andamos exponiendo a sangre de otras personas de manera común y corriente, sino que tiene que ser en un contexto clínico. Entonces, a través de las transfusiones nos encontramos con distintos halos antígenos. Ustedes mismos en estos momentos comparten algunos halos antígenos que son semejantes a nivel de especie, sin embargo, también son diferentes entre ustedes por tener distintos grupos sanguíneos en particular o algún otro antígeno que los hace característicos a ustedes. Por ejemplo, los MHC. Los MHC de ustedes no son iguales. Entonces, también se puede generar una respuesta inmune contra los MHC cuando se hacen transfusiones. Se lo vamos a ver un poquito dentro de la clase. ¿Cuándo vamos a ver cuándo y en dónde se pueden presentar estos antígenos a nivel sanguíneo? Pueden ser en los eritrocitos por los glóbulos rojos, los leucocitos por los glóbulos blancos y las plaquetas. O sea, todo lo que está en la sangre. ¿Ya? La sangre no solamente el plasma que está en circulación, sino que también los elementos figurados o las células que están presentes en la sangre. Y la forma fisiológica en la cual se pueden exponer a estos antígenos son a través del embarazo. Una madre, por ejemplo, que sea negativa a un antígeno, eh, empieza a dejar un feto que es positivo para un antígeno en particular porque lo transmitió esa información desde el padre. Por ejemplo, el caso más común es el grupo de RH, ¿ya? Las mujeres RH negativo que tienen que estar buscando un feto RH positivo. Y eso lleva a un nivel de riesgo porque si bien existe un grado de tolerancia en el embarazo hacia el feto, puede ocurrir que sangre del feto llegue a entrar en contacto con sangre de la madre y la madre va a reconocer el antígeno de RH. Y eso puede desencadenar una respuesta inmune, la cual puede llegar a afectar al feto de gestación, que lo vamos a ver ahora, de hecho, a continuación. Si ven cómo son antígenos fetales, existen antígenos, son inmunogénicos. Recuerden eso, la madre generará una respuesta inmune contra ellos. Solo en el caso de que la madre genere inmunoglobulina tipo IgG, habrá repercusiones en el cerebro. ¿Por qué creen ustedes que solamente del tipo IgG? ¿Qué características tienen los otros tipos de anticuerpos? Bueno, no estamos de no sé. ¿Cuántos tipos de anticuerpos ustedes conocen? Una, sí, yo sé que es un plan de la mañana. IgA, IgE, IgG, IgD, ¿ya? No, tiene un gluteo, IgD también, pero no necesita toda la circulación, pero IgD, ¿ya? ¿Y cuál me falta? IgM. IgM, acuérdense que es el primer tipo de anticuerpo que se va a generar frente a una exposición a un antígeno inmunogénico. Piensen, me acuerdo que hace unos días atrás, que me acordaba de la IgM. Cuando un niño está en la plaza y se cae, ¿quién es la primera persona que recupera? IgM. Mamá. Mamá, IgM. A la primera persona que recurrimos, IgM, mamá.
para que lo asocien un poco, crear esa memoria. Adicionalmente, la característica que tiene, en este caso en particular, la IgM, es que es centamérica, es una estructura enorme, son 5 anticuerpos juntos. Entonces, la placenta no lo deja pasar. Sin embargo, la IgG más pequeñita sí puede pasar la placenta y por lo tanto puede unirse a los antígenos que están quejándose del enfermo y puede causar un daño inmunológico. Por eso es que la IgG baja la barrera hematoplacentaria, se une a través de estos receptores y también puede hacer ingreso hacia el sistema circulatorio de fermentación. El grado de daño va a depender de la etapa donde comienza a expresarse la antígeno en la célula. Por ejemplo, no es lo mismo que la antígeno fetal se exprese desde el inicio de la gestación a que si se empieza a expresar, no sé, a los 3 últimos meses, en el último trimestre. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos tiempo de exposición y menos probabilidad de que haya una respuesta inmune contra este antígeno. En general, los anticuerpos, esto se los voy a dejar para que lo pasen, pero como yo les comentaba, en este caso existen dos vías por las cuales se pueden generar los anticuerpos. Ustedes ya tienen que haberlo visto en las clases. La respuesta T dependiente y la respuesta T independiente. En resumen, la T independiente en general van a ser los linfocitos B los que van a reconocer cierta estructura, como en este caso de los sistemas sanguíneos, algunos que son carbohidratos, y van a generar anticuerpos de tipo Ig. De hecho, nosotros naturalmente tenemos anticuerpos de tipo IgM contra el sistema sanguíneo ABO, con aquel sistema sanguíneo que no es semejante al nuestro. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero por otra parte, cuando hablamos de antígenos que son proteínas, se genera una respuesta dependiente. O sea que en las células dendríticas, a través de la clase 2, presenta linfocitos TCD4, un antígeno en particular, y por otra parte, eso estimula a los linfocitos B, y los linfocitos B hacen cambio de clase, y en vez de generar gen, generan. Eso lo tenían ya también, ¿cierto? Sí, súper. Y esto es más o menos la estructura para que la repasen, porque siempre en las personas que se ven en el examen, la PPP siempre les deja, les pregunta, ¿cuál es la estructura de un anticuerpo? Por si acaso. ¿Cuál es la enlace de los anticuerpos? Que esto ya lo mismo, sí que lo voy a pasar rapidito, que pueden neutralizar microorganismos toxinas, pueden promover la oxidación y la fagocitosis de microorganismos, pueden inducir la citotoxicidad del anticuerpo, por ejemplo, la célula NK. Pero por otra parte, también pueden activar el complemento llevando a la crisis de los microorganismos, la fagocitosis de microorganismos socializados o también procesos inflamatorios. Y eso también es la clave de lo que ocurre en las respuestas contra algunos antígenos del sistema sanguíneo. Por ejemplo, estos son los principales, estos son los distintos isotipos de anticuerpos que ustedes tienen presentes en circulación, que se han descrito hasta la fecha. De hecho, ahí está la IgD. Que tienen distintas características. Como yo les dije, vamos a ver en este caso, si es que pueden atravesar la placenta, y en este caso se destaca la IgG1 y la IgG3, porque pueden atravesar la placenta. Estas son las más dañinas que pueden existir claro. Entonces, para que ustedes tengan en consideración, si son de IgG, es que estamos hablando de una proteína que está generando el feto y a la cual pueden atravesar la barrera que es la placenta. Sin embargo, por ejemplo, la IgM no puede relacionarse. El tema que les comentaba yo, una estructura muy grande, pero sí puede causar la activación del complemento. Y es clásica la activación del complemento por la IgM. Entonces, los anticuerpos en sí están dados por una respuesta inmunitaria normal, como un antígeno horario, llevan a la proliferación y diferenciación de los linfocitos. Y por otra parte, cuando vemos algo que es propio, esto puede llevar a la alergia, la eliminación, el cambio de especificidad o lo llamado edición del receptor. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes no van a estar generando anticuerpos contra aquello que es de ustedes, ¿ya? Y esto en el contexto de los sistemas sanguíneos. Piénsenlo que siempre hubo un proceso de selección de los linfocitos. Eso ya lo vieron en la clase de los autoqueles. Entonces hubo una selección, a pesar de que le mostramos a los linfocitos todo un repertorio de antígenos, y les dijimos, ya, vamos probando. Este receptor con este antígeno. Tú respondes, no respondes. Ya, sigamos. Y fueron bien. Cuando llegamos al punto en que le mostramos los antígenos que eran propios
que tenemos nosotros, llevamos a estas tomaron uno de los tres mecanismos por los cuales no atacamos lo que es nuestro. Entonces, a nuestras células que expresan antígenos, por ejemplo, yo soy del grupo A respecto del sistema BO, yo expreso el antígeno A, mis células del sistema inmune fueron enseñadas o se destruyeron o están en estado de energía para no reaccionar contra el antígeno A. Más, sin embargo, sí tengo anticuerpos contra el antígeno B del grupo B, porque naturalmente estoy expuesto a el antígeno B. Ustedes dirán cómo es posible si es que no están recibiendo promociones diarias, pero es porque hay estructuras en el ambiente que se asemejan mucho a cómo es el antígeno B. Vamos, creo que está más adelante, ahí se lo voy a explicar con más detalle. Ahora, ¿cómo se da la respuesta contra los antígenos del sistema sanguíneo? Tiene dos fases. La primera es la sensibilización, en la cual ustedes se van a enfrentar por primera vez en su vida a un antígeno que su cuerpo reconoce como aquel y potencialmente dañinos. ¿Y de qué va a depender de que haya una respuesta? De esta característica, la cantidad de antígeno no es lo mismo si yo les pongo un microgramo, si les pongo un kilo del antígeno, por ejemplo, la naturaleza del antígeno, dónde está ubicado, por ejemplo, no es lo mismo si está ubicado en la membrana celular, si está ubicado en el núcleo celular, y la inmunogenicidad del antígeno. Hay antígenos que son muy inmunogénicos, que tienen una inmune muy fuerte, y hay en cambio otros que no tanto. Y por otra parte, cuando hay una segunda, este gráfico lo resume súper bien, porque aquí hay una respuesta primaria. Entonces, se genera un poquito el dispositivo reactivo y más allá de eso, después empieza a decaer con el tiempo. Sin embargo, si se vuelven a exponer al mismo antígeno, hay una respuesta mucho más fuerte, mucho más contundente. Eso quedó más o menos claro, ¿cierto? Ya, vale. Entonces, ¿cuáles son los tipos de reacciones que vamos a poder obtener por parte del sistema inmune con respecto a los antígenos del sistema sanguíneo? Pueden ser dos tipos de respuestas. Generalmente, algo que se llama hemólisis intravascular y otro que se llama hemólisis extravascular. La intravascular está mediada por la IgM. La extravascular está mediada por la IgG. La IgM, como ustedes saben, activa el complemento. Se activa el complemento. ¿Cómo creen que va a ser el cuadro que presenta el paciente? ¿Leve o grave? Se, se activa IgM y activa el complemento. Una persona que haga una respuesta inmune mediante IgM, ¿cómo va a ser esa? ¿Obesita o potente? Puede ser una clínica, puede ser un ¿por qué no se puede ser? Solamente por este caso. Ya. Dentro de los exámenes que uno puede hacer dentro del laboratorio es la determinación de los elementos del complemento. Piensen que el complemento está en todo el cuerpo, que está en el plato. Entonces, vamos a tener muchos elementos que nos van a llevar a que se pueda activar el complemento. La respuesta cuando es mediada por IgM es potente para activar el complemento. Empiezan a cascar la vía clásica de ellos y la vía alternativa. Entonces vamos a tener que el anticuerpo en sí va a activar la vía del complemento y el complemento es una respuesta rápida que va a llevar a la crisis de, en este caso, glóbulos rojos o leucocitos o plaquetas que presenten este tipo de antígeno que se ha reconocido por una IgM. Y de hecho, eso es lo peor que les puede pasar. Uno de los casos, una de las errores transfusionales más graves es la incompatibilidad de tipo AB2 y los anticuerpos asociados al sistema ABO son de tipo IgM. Si nosotros hacemos una transfusión incompatible ABO, la persona a los 2-3 minutos empieza con convulsiones, fiebre, empieza a sentirse mal, empieza a no poder respirar, empieza después
tipo Coca-Cola, que es la hemoglobinuria. Entonces es una respuesta muy rápida y con, no sé, 2 ml de sangre, 5 ml de sangre y ya está generando esa respuesta. Así de potente es la respuesta que se genera con IgM y complementos. En cambio, bueno, aquí les queda un poco más la figura más clara, se realiza la transfusión a una persona que no es compatible, por ejemplo, una persona que tiene, como yo, que es del grupo A y tiene anticuerpos de anti-B. Y alguien se equivoca y le transfunden glóbulos rojos que tienen el antígeno B. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Las IgM se van a unir directamente al antígeno B, van a activar el complemento y van a destruir los glóbulos rojos. Salir de todo. O sea, imagínense, ustedes están rompiendo una célula. Hicieron el experimento cuando de glóbulos rojos le ponían agua destilada, que ya empezó a romper, ¿no? Pero se lo imaginaron por lo menos en las clases de biología. ¿Sí? Ya. Eso mismo va a estar ocurriendo acá. Y adicionalmente, el complemento va a estar aliviando la respuesta inmune. Va a haber citoquinas, quimioquinas, va a empezar a traer leucocitos de todas partes. Entonces va a ser una tormenta enorme, va a ser una tormenta perfecta en este caso. Mientras que por otra parte, cuando hablamos de antígenos que son proteicos y que su respuesta está mediada por IgG, la respuesta es más leve, ¿ya? Los anticuerpos IgG se van a unir a la superficie generalmente de los antígenos y se van a poner a andar en circulación. Sin problema, sin mayor problema, porque la mayoría de los IgG no activan complementos o tienen un poder de activar complementos muy bajo. Entonces, lo que ocurre es que los glóbulos rojos que se sensibilizan con estos anticuerpos IgG van a ser reconocidos por fagocitos, como por ejemplo, ¿qué es la fagocítica? Macrófagos, súper bien. ¿Dónde podemos encontrar macrófagos en el cuerpo humano? Ya en todas partes sí, pero en un órgano en particular. ¿Cuáles son los principales órganos vivos? Los principalmente el vaso, que también el hígado, que son los principales filtros del sistema sanguíneo. Entonces, ahí se encuentra con un fagocito y empieza el proceso de fagocitosis. Dice, el macrófago tiene receptores para los anticuerpos IgG y dice, algo aquí no está bien, y se empieza a fagocitar. Venga para acá. Usted no tiene por qué andar circulando si anda operado por estos anticuerpos. Y así es como elimina estos glóbulos rojos. Y lo que implica después que va a haber un aumento de la bilirrubina por el hecho de que se metaboliza la hemoglobina y en general las personas presentan solamente un aumento de la bilirrubina, no presentan mayores complicaciones, pero sin embargo sigue siendo una transfusión incompatible. Consideración. Esto es lo que pasa, esto es lo que tienen normalmente en su sangre ustedes, y esto es lo que ocurre cuando hay una transfusión en una hemólisis extravascular mediada por el IgG. O sea, a los glóbulos rojos les sacan un trocito, acuérdense que los glóbulos rojos son bicóncavos, les sacan un trocito, y al sacarle un trocito los fagocitos, por encontrarse con esta IgG, se vuelven como pegas. Entonces se llaman esperocitos. Lo van a ver los que pasen a los que llegan a hematología, lo van a ver en los platos. En general, tenemos distintos sistemas sanguíneos. No solo existe el grupo AB2 ni el RH, sino que son variados y van a depender también del tipo de molécula de la que estamos hablando. En este caso tenemos en verde los carbohidratos, aquí no se nota porque está llegando el sol. Cuando hay una transmisión, tenemos que actuar a nivel de este o es al mismo. ¿O cómo sabemos sobre cómo? Con el tipo de antígeno. Con el tipo de antígeno. ¿Qué tipo de antígeno tendría que ser para que se generara una IgM? La Y. Recuerden independiente. Por lo tanto, ¿qué estructura tendría que ser? ¿Con la estructura del IgM? No, no, no. Para que ustedes generen un anticuerpo IgM, principalmente de circulación, vamos a necesitar que sea una respuesta T independiente. Por lo tanto, ¿qué tipo de molécula tendría que ser?
Perfecto, puede ser un carbohidrato. O estructuras que sean repetidas en sí, polímeros que puedan llevar una ruta. Súper bien, súper bien. Entonces, ahí nunca vamos a saber cuál grave es. Y de hecho también está descrito. Está en los libros, cuando si que pasan, los quieran hacer eso, de la ruptura que es banco de sangre, van a poder verlo dentro de los libros. Hay unas clases completas sobre eso. No me puedo buscando. Existen entonces carbohidratos, tenemos proteínas. En general, los carbohidratos están asociados a una respuesta IgM y las proteínas están asociadas a una respuesta IgG. Esto lo pueden ver en más detalle. Eso. De los más importantes es el sistema sanguíneo ABO, fue el primero en ser descrito. De hecho, el día de hoy esta es como una instancia en la cual ustedes pueden ver la inmunología en acción. Y una de las cosas que se ha hecho, tanto por la importancia que tiene el sistema AMLO, es que se han generado antisueros que son proteínas, que tienen acá anticuerpos, de hecho, y tienen anticuerpos de tipo IgM. Si yo les pongo una bolita de sangre y los pongo a reaccionar con estos anticuerpos, van a ver una reacción dependiendo del tipo de grupo sanguíneo que es. ¿Ya? Es que ese es el nivel de importancia que tiene el sistema AMLO. Y para que se lo vayan pasando. Y uno de RH. Solo tenía importancia. Como intuitivamente no sé qué ver inmunología de la acción. Así que vamos a tratar, pues si nos queda un ratito, les muestro que te han dicho el dedo y jugamos con la... ¿Por qué son importantes? Porque puede haber una incompatibilidad que va a estar mediada por la IgM. Entonces, si es IgM, es una respuesta rápida, hemólisis es complemento y puede llegar a ser clonal. Y los indígenas del sistema nervioso suelen temprano en la etapa fetal, ¿ya? Pero son poco desarrollados. Tienen estos antígenos adicionalmente se van a encontrar en distintas partes, en distintas estructuras, células epiteliales, plaquetas, leucocitos, en muchos tipos de tejidos. Y esto genera en el feto, piensen una mamá que es grupo O, lo van a entender un poco más adelante, grupo O, no tiene anticuerpos contra el grupo A y el grupo B y está gestando a un bebito grupo A. Lo natural sería que generara anticuerpos contra y que tenga anticuerpos contra el A y que pudieran atravesar la placenta, porque hay una mínima cantidad de Ig anti-A que podría atravesar la placenta y causarle daño. Sin embargo, como se expresa en tantos otros tejidos, ese hecho va a proteger al bebito de que esa IgA, perdón, esa IgG antia no logre alcanzar los glóbulos rojos. ¿Ya? Eso se llama efecto barrera. Si les queda duda, me pueden consultar a través del uso al respecto. Esto es un poco la distribución que tiene el sistema, los genes ABO. Cuando se descubrieron, por allá por los 1900, se utilizó como un marcador de paternidad. Y de hecho, también de hoy la gente cree que si, por ejemplo, hay una mamá que es igual, hay una, perdón, sorry, hay otro que es igual, hay una mamá que es grupo B y le sale un hijo grupo O. Piensan así, oh, debilidad, me tengo que explicar, cambiar los pagos, de tal. No, es porque el O es recesivo y en este caso el papá es A, pero es AO y el A es recesivo, perdón, el A es dominante sobre el O. Y la mamá es grupo B, pero el alelo del B es dominante sobre el O. Y AB entre ellos son codominantes, ¿ya? Por eso es que existe el grupo AB. Pero el O es recesivo, tiene que estar expresado dos veces por parte del papá y de la mamá para que sea de grupo O. Esto es bueno, un poco de lo que les comentaba, el efecto de barrera, y vamos a tener tolerancia a los antígenos propios. Si ustedes son grupo A, van a tener anticuerpos contra el antígeno del grupo B, no así anticuerpos contra el grupo A. ¿Ya? Y a viceversa, si son del grupo B, van a tener anticuerpos contra el grupo A, no contra el grupo B, y si son del grupo AB, no van a tener
Si son del grupo A, B, no tienen ningún antígeno, perdón, ningún anticuerpo, ni contra A ni contra B, expresan ambos, y si son del grupo O y que no expresan ni el antígeno A ni el antígeno B, tienen anticuerpos contra A y B. ¿Ya? Esa es la típica tapita que aparece cuando uno quiere ir a donar. ¿Usted puede donarle A? Ya, esta es la tapita. ¿Cómo sabemos nosotros que ocurre cómo podemos ir definiendo es a través de la prueba de agglutinación? Aquí que les puse un ejemplo. Un glóbulo rojo que bien podría ser mío porque tiene el antígeno A. Ustedes tienen anticuerpos, como el anticuerpo que está bajando por ahí, que tiene anticuerpos anti-A. Si yo mezclo una gotita de sangre con este antisuero, que tiene una IgM, se va a formar un botón, se va a formar como una reacción de hemaglutinación. La IgM va a empezar, como es tan grande, va a agarrar los glóbulos rojos ubicados de otro extremo y los va a juntar. Y eso se llama hemaglutinación. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, si a este mismo agarramos una persona que tiene el antígeno o un glóbulo rojo, que tenga el antígeno B, y le ponemos este anticuerpo anti-A, no va a reaccionar, no tiene la especificidad, entonces se va a mantener como sangre, diluido, no le va a pasar nada. Si tenemos por otra parte, o sea, si tenemos por otra parte, cuando están expresados los dos, A y B, y le pongo el anticuerpo anti-A, ahí sí, va a reconocer el antígeno A y te detecta el antígeno B, lo va a leer y lo va a juntar. ¿Ya? Y si tenemos el caso del grupo O, que no tiene antígeno, y le pongo anti-A, va a pasar lo mismo de nuevo. La sangre va a permanecer diluida sin ninguna reacción en particular. Y eso es lo que, para tratar de explicarles por qué es esta dada, porque el grupo A reacciona con los antisueros anti-A, que son los anticuerpos anti-A, se forman este tipo de pelotón. Ahí lo van a ver, lo vemos después cuando alcancemos a terminar. Eh, ahí lo empezamos a ver. Lo puedo ver quizás solamente con mi sangre y alguna persona que sea su grupo sanguíneo a priori. No puedo bajar dos y aparte no traje tantas agujas, así que no nos podemos compartir agujas. Sería ilegal. Así que vamos a intentar hacerlo con un partido que les interese. Y esto ya se lo voy a dejar como más práctica porque está lleno de sol, entonces no puedo mostrarles bien, pero en este caso, donde dice A, aquí tienen anticuerpos anti-A. Aquí tiene en el B anticuerpos anti-B. Donde dice D es para el antígeno D del grupo RH. Y estos son los controles. Y acá también estos son todos los controles que los van a ver después cuando si que hacen el curso de medicina transfusional. Cuando vemos este tipo de reacción que se nos queda acá arribita, es que está siendo positivo, está reaccionando los glóbulos rojos con el anti-A. Por lo tanto, ¿qué conclusión ustedes pueden sacar al respecto de esta reacción de la? Perfecto. ¿Y qué conclusión puede sacar de esto de acá? Este lo dijo súper bien, que tiene antígenos y por lo tanto, si se fue al fondo, lo súper bien. Y del D, ¿qué voy a decir del D? ¿Tienen o no tienen? Entonces, por lo tanto, el grupo va a ser ARHD positivo. El único no tengo en que no lo voy a tratar, pero súper bien. Ya, y como Luis le indica, lo que me interesa es la parte de acá abajo, que para mi suerte no se logra ver bien. Ya, se ve un poquito más ahora, eso sí. ¿Cómo desarrollamos estos anticuerpos siendo que no estamos expuestos a un sistema sanguíneo de manera diaria? Es por el tema de anticuerpos perdón, carbohidratos con estructuras semejantes a los antígenos del grupo A y del grupo B. Entonces, por eso, naturalmente, como estamos expuestos a estas bacterias y a estos compuestos que están en el ambiente, nuestro sistema inmune los reconoce como ajenos y genera estos anticuerpos, se denominan anticuerpos naturales.
por la respuesta que no está mediado por una transfusión ni nada por el estilo. Entonces siempre van a estar ahí dando vueltas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a el bebito que va a estar expuesto a una cantidad rica en antígenos A y B, va a generar tolerancia contra los antígenos que sean semejantes a los que tiene él y va a generar anticuerpos contra aquello que no tiene. Y ahí está el cuerpo. La eliminación de los clones que producen anticuerpos contra los delitos, con los antígenos propios que están presentes en los glóbulos. Eso también quiero que les quede claro. Que hay aquí se nota el proceso de tolerancia inmunológica, ¿ya? Donde eliminamos aquello que se está generando una respuesta contra lo propio. ¿Cuál es la importancia clínica? Es porque puede generar la incompatibilidad de dos, puede ser llegar a ser fatal por el hecho de que como estamos hablando de una IgM, va a activar el complemento, lo va a hacer rápido y que vamos a tener, que la persona va a estar hipotensión, va a tener un shock respiratorio, no va a poder respirar, se le van a, las venas se le van a contraer, va a empezar a bajar el volumen sanguíneo, va a haber una coagulación intravascular diseminada, y esto puede llegar a causar la muerte. Es uno de los principales causas de muerte a nivel de medicina transfusional. Digamos. Si tenemos un animal, por ejemplo, Axel, que no ha sido supuesto ningún tipo de patógeno, se podría decir que es compatible con la alimentación. Esto ya vamos a ver qué anticuerpos tiene. Porque pueden tener naturalmente anticuerpos, o puede haber, en un caso pueden haber sido los periodos de la madre, no necesariamente que no vaya a tener. Una muy buena pregunta. Está súper bien. Voy a dar una vuelta. Ahora, respecto al grupo de RH, el grupo de RH también tiene importancia, sin embargo, lo que más importa es que del grupo de RH tenemos distintos antígenos. Pero ya les dije, del grupo ABO tenemos el A y el B. Esos son los principales antígenos. Del grupo de RH, el principal, la estrella, el que se lleva toda la importancia, es el antígeno D. Por eso la botellita que está pasando por ahí dice como una D. Es el antígeno D, el que nos interesa saber, y ese es con el que decimos soy RH positivo, RH negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son proteínas. Son proteínas que están en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, el factor RH es un tipo de proteína que se encuentra sobre la superficie de los glóbulos rojos. Les voy a traer esto para que se lo lean con más calma, ahora que está llegando el sol y no lo ver bien. La importancia que tiene es que el antígeno, el antígeno de, no sé, lo voy a anotar acá, tiene una frecuencia que es muy común y su inmunogenicidad es muy alta, ¿ya? Entonces, si recuerdan lo que hablamos al principio de la clase, si es muy inmunogénico, va a generar una respuesta inmune potente, ¿ya? No así, por ejemplo, el antígeno chico, que es menos inmunogénico. Entonces, si ocurre una transferencia incompatible, ya hubo un error, pero en este caso no sería tan grave como el del antígeno D. En particular, esto un poco de la estructura a nivel genético. Ustedes pueden ver que aquí tenemos la estructura para, en general, el sistema RH, no se nota en la estructura, nuevamente por el sol, gracias al sol, que el antígeno S está empezando acá y el resto de la estructura de la antígenos RH se expresa en otro lado y cuando son RH negativos hay una ausencia. ¿Ya? Ahí lo pueden ver también en los diagramas que les alcanza su vida ahora al principio. ¿Cuál es la importancia? Estos anticuerpos son de tipo IgG y pueden causar algo en particular que se llama enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿ya? O del feto o del recién nacido. Y adicionalmente pueden causar una hemólisis de tipo extravascular. Ahora, esto puede estar dado porque son anticuerpos de clase IgG, generalmente se generan de sustancias 1 o 3 y si se recuerdan de la diapositiva anterior, 1 o 3 eran capaces de activar el complemento. Entonces ahí está la gravedad un poco de la enfermedad hemolítica de recién nacido. La inmunogenicidad, este es el cuadro, si van disminuyendo, podría ser prueba de pregunta de prueba. ¿Cuál es el más inmunógeno en comparación a todos los otros antígenos del grupo RH?
¿Y qué va a pasar en el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido? Tenemos una mamá que es RH negativa, es decir, que principalmente carece del antígeno D del sistema RH. Y por la naturaleza, va a empezar a gestar a un feto que es RH positivo. En este caso, el antígeno D es dominante sobre la ausencia del antígeno D. La presencia, perdón, es dominante sobre la ausencia. Entonces, las personas que son grupo D negativos podríamos considerarlas como las recesivas y las personas antígeno D positivas son los dominantes. Entonces, tengo una mamá RH positiva que va a empezar a gestar un bebito RH negativo. Imagínense si la mamá un día va caminando y lo choca un ciclista. Puede ocurrir que haya traspaso al chocarla y pegarle en el vientre, puede ocurrir que haya una pequeña hemorragia desde el feto hacia la madre. Y ahí va a ocurrir el proceso de sensibilización. La madre, la sangre de la madre, los glóbulos rojos de la madre se van a encontrar con un antígeno que nunca antes habían visto, el antígeno D, y que es muy inmunogénico. Y va a empezar toda la maquinaria del sistema inmune para esto no es nuestro, esto es ajeno, tenemos que sacarlo de acá, tenemos que protegernos, porque si nos volvemos a encontrar, puede ser dañino. Y por lo tanto, se van a generar anticuerpos contra el antígeno D. Dentro de esos anticuerpos que se van a generar, se pueden generar anticuerpos, como es una estructura proteica, se van a generar anticuerpos de tipo IgG. Y como se generan IgG, estas pueden atravesar la barrera de la placenta. Si llegan a atravesar, si se genera, si la cantidad de sangre que logran pasar es importante y hay una respuesta inmune considerable, estas IgG van a poder traspasar la placenta y van a poder llegar directo a la sangre de la circulación del feto. Y ahí vamos a tener la enfermedad hemolítica de la resignación, donde van a empezar a ocurrir distintos problemas. Como cuáles, por ejemplo. Aquí hay lo que yo les comentaba, la IgG no puede pasar, pero la IgG sí. Se unen la IgG a los glóbulos rojos fetales, que tengan el antígeno, y va a ocurrir una hemólisis extravascular. Y esto va a llevar a algo que se llama eritroblastosis fetal, en los cuales se van a empezar a romper los glóbulos rojos que están circulando del feto. Por una parte, vamos a tener un aumento en la bilirrubina. ¿Qué problema trae el aumento en la bilirrubina? Que si es muy elevada, tenemos que corregirlo, si la bilirrubina es muy elevada, va a llevar a la ictericia. La ictericia es cuando tenemos la bilirrubina alta circulación. Y con la bilirrubina, el problema que tiene es que va a ir a dañar los centros del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces va a afectar el desarrollo neural del feto en gestación. Y ahí tenemos problemas. Porque obviamente vamos a tener a un bebito que va a tener daño neuronal por el tema de que hubo unos excesos de bilirrubina en circulación. Esto es lo que se llama icteríceos, ¿ya? Lo pueden indagar un poco más, pero es uno de los principales daños que se genera. Además, vamos a tener un bebito que, como le va a estar faltando glóbulos rojos, porque van a estar siendo destruidos constantemente, ya en general la generación de los glóbulos rojos, como vieron al principio de inmunología, vienen a nivel de la médula ósea, conjunto con todas las otras células del sistema sanguíneo, perdón, y del sistema inmune. Como va a estar haciendo falta, el sistema de cuerpo va a decir, chuta, ¿sabes qué? A la médula me está alcanzando. Otra parte tiene que empezar a generar glóbulos rojos. Y va a ser a nivel extracelular, y va a ser el hígado y el vaso. Y vamos a encontrar un bebito con hepatosplenomegalia, ¿ya? El hígado va a estar chedísimo y el vaso también. Por otra parte, ¿qué va a causar? Que aumente el volumen de circulación y que ocurra lo que se llama hiperpletálisis. Y esto va a llevar a una falla cardíaca. Y entonces esto también puede ser causante de la muerte del feto en gestación.
Y además va a llevar a que haya un menor movimiento del feto y también haya un mayor flujo sanguíneo y esto puede ser detectado a través de un eco. Entonces, en resumen, esto es lo que ocurre. Tenemos a la mamá que entra en el primer contacto con una pequeña cantidad, se genera en el embarazo. Tenemos a una madre que reacciona negativa, aunque el reacciona positivo, entra en contacto con los glóbulos rojos, o puede también ser durante cuando está dando a luz, cuando está en el proceso de parto, y se pueden generar anticuerpos de tipo IgG. Y frente a un segundo embarazo, o si puede ocurrir una nueva exposición, en el caso de que yo les daba de que chocó con una chiquita y un sangrado, va a haber la capacidad suficiente de que se generen anticuerpos IgG y puedan ingresar a la circulación de esta infección que ocurra esta enfermedad. Esto se programa para que lo repasen. En general es como uno hace la detección de las enfermedades enfermedad política del recién nacido. Lo importante es que a la fecha del día de hoy es una enfermedad evitable. ¿Por qué? Porque se han generado concentrados de anticuerpos IgM que son específicos para el antígeno D. Entonces, supongamos que esta madre que tuvo el accidente con el ciclista, la llevamos a un centro de urgencia y le damos este suero hiperinmune anti-D. Lo que va a hacer es que, como son IgMs, van a recurrir a todo lo que son los antígenos D presentes en los glóbulos rojos y los van a enmascarar. El mecanismo aún no se ha definido muy bien, pero en general los van a enmascarar y van a llevar a que se eliminen de circulación y que no se logre establecer una respuesta inmune. Y en el caso de las madres que están, por ejemplo, no tienen este accidente, pero sí van a dar a luz, se les da este suero hiperinmune en dos ocasiones a la semana 28, 26 y 28 y una dosis después a posparto máximo hasta 3 días después para evitar que ocurra esta sensibilización al antígeno B. Entonces, esta enfermedad el día de hoy es evitable. En los años 70 era causa de muerte, ¿verdad? O sea, había muchos perros que nacían muertos por el tema de la enfermedad hemolítica recién nacida. Al día de hoy hemos podido desarrollar suelos hiperinmunes que van a evitar este problema. ¿Preguntas hasta el momento? Vale. Sí, no, no va a estar inmunizado. Cuando no está exenta el antígeno de si la mamá es RH negativa, no tiene el antígeno D. Y si le dimos el ROTA, o le dimos el suelo hiperinmune, en ningún momento logró sensibilizarse. Por lo tanto, nunca genera una respuesta inmune. Y por consiguiente, nunca va a tener un anticuerpo. Entonces, aunque sí, le dé leche y a la de la leche se transfiere el anticuerpo, no va a haber un anticuerpo anti de. ¿Qué clarito? Bacán. ¿A usted? Esto se lo voy a dejar de complemento porque quiero tratar de ver un poco de la clase, la hicieron más larga porque le pusieron reacciones, la respuesta del sistema inmune al tema de las transfusiones. Y eso, como les digo, esto estoy tratando de resumir un semestre dentro de una clase. Prueba de CUMS directo o test de antiglobulinas humanas directo. ¿Qué nos va a permitir ver? Tenemos un glóbulo rojo que estaba en circulación, que se le unieron anticuerpos, yo tomo una muestra de sangre, de eso le tiro el suero de CUMS, que son anticuerpos, anticuerpos humanos, que son en realidad anticuerpos contra la fracción FC de la inmunoglobulina humana, y puedo ver si el glóbulo rojo estuvo sensibilizado mientras estaba en circulación, que es lo que se resume acá. Glóbulos rojos que estaban en circulación se sensibilizaron, por ejemplo, en una transfusión incompatible o en un sistema como el RH, y posteriormente yo le agrego un suero de PUS, que son anticuerpos antianticuerpos, y voy a ver un resultado positivo. ¿Ya? Ahí tienen también la utilidad descrita en la diapositiva. Y en el caso del PUS indirecto,
me permite ver si es que la persona tiene anticuerpos que se puedan unir a glóbulos rojos. En este caso, tengo glóbulos rojos, por ejemplo, de la madre, y tengo un set de anticuerpos y yo quiero ver si es que para ver si es que la madre tiene el antígeno. Bueno, entonces lo que hago es incubar los glóbulos rojos con los anticuerpos, se sensibilizan y después en el laboratorio veo si es que lo tienen o no. Con esto, por ejemplo, puedo definir si una mamá RH es positiva o negativa. ¿Ya? Y esto se lo dejo como es el panel que uno hace en la clínica para ver cuando hacemos las transfusiones de sangre, tenemos dos sets de tubitos con glóbulos rojos, que ahí sabemos qué antígenos tienen, vienen tipificados desde mano. El proveedor me dice, la empresa me dice, ya, este tiene antígeno tanto, tiene este otro, tiene este otro, tiene este otro. Y yo lo incubo con el suero o plasma de la persona que necesita la transfusión. Si lo incubo y después le pongo esta antiglobulina, voy a ver si que hay un efecto o no. Por ejemplo, en este caso, la persona sí tenía en su suero anticuerpos contra el panel de glóbulos rojos. Entonces, por lo tanto, estoy identificando que tiene un anticuerpo de circulación y por lo tanto su glóbulo rojo no le serviría. ¿Ya? En cambio, no así estas dos personas de acá, que no reaccionaron, que se fueron al fondo. ¿Ya? Esto lo voy a tratar de pasar un poquito más rápido porque es la parte más larga, eh, pero va a ir va con detalle. Y aparte de que ya vamos a que ver cuáles son los efectos en general de las transfusiones, de la respuesta inmune a las transfusiones sanguíneas. Ya vimos lo que era respecto a los glóbulos rojos, la hemólisis intravascular y la hemólisis extravascular. Hemólisis intravascular, IgM complemento. Hemólisis extravascular, IgG, fagocitos. ¿Ya? Y pueden haber también respuesta hacia los leucocitos. Los leucocitos también tienen sus propios antígenos, bien se pueden generar una respuesta inmune. ¿Y qué tipo de respuestas pueden generarse? Inmunización a antígenos leucocitarios, reacción transfusional febril no hemolítica, esa no lo vamos a ver, tampoco el rechazo trasplante, no vamos a comentar tampoco la población, tienen que vamos a ver esta, no se preocupen, esta es anterior. La inmunización, vamos a verla respecto a la reacción transfusional febril no hemolítica, y vamos a ver la lesión pulmonar aguda producida por transfusión y la enfermedad intestinal. Las no inmunológicas tienen que ver todas con que a nivel de las células inmunes, este tipo de virus pueden alojarse en los leucocitos. El citomegalovirus afecta a los leucocitos, se aloja ahí. Entonces, si una persona que nunca se expuso al citomegalovirus le transfundo sangre y que tiene leucocitos que pueden contener el citomegalovirus, obviamente voy a poder estar causándole una enfermedad. ¿Ya? Es igual para que lo tengan en consideración, que vayan a poder su cuerpo de sangre cuando sean personas que requieran transfusiones muy específicas, como por ejemplo las personas que requieran trasplante de médulas. Para el último del tema de la leucemia se utiliza mucho el ver identificar si tiene algunos de estos virus. Y la leucemia es básicamente una bacteria que se puede proliferar a bajas temperaturas y no puede haber replicación. La inmunización, en general, como yo comentaba al principio, ustedes tienen sus HLA o sus MHC, pero que humanos son HLA, son específicos y tienen características para cada uno de ustedes. Por lo tanto, pueden ser antígenos para otras personas, porque lo pueden reconocer como AGE. Entonces, el mecanismo por el cual puede ocurrir puede ser un reconocimiento directo, por ejemplo, cuando está sobre un trasplante, puede ser indirecto, cuando el receptor, una célula presentadora de antígeno del receptor presenta este antígeno a un linfocito T, también del receptor, o semi-indirecto cuando hay a través de una célula presentadora de antígeno del donante, viene también reconocido por parte de una ABCD del receptor y ocurre la activación acá de los linfocitos T. Vamos a la primera, la reacción febril no hemolítica. Te lo voy
pero ¿cuál es la gracia que tiene? Que, por un lado, puede ser que la persona que se ha expuesto muchas veces a una transfusión y que tenía una cierta cantidad de glóbulos blancos, generó una respuesta inmune contra antígenos de los glóbulos blancos, contra los HLA o contra los HNA, que son de neutrófilos. ¿Ya? Eso por una parte. Y cuando se encuentran, van a generar una respuesta febril no hemolítica. O por otro lado, es que la sangre estuvo conservada tanto tiempo con glóbulos, con leucocitos, que los leucocitos empezaron a liberar citoquinas al medio en el que se encontraba. Y esas citoquinas son proinflamatorias y también generan una respuesta febril. Hay que dar, por resumido, entonces tenemos que el receptor puede tener estos anticuerpos o que la bolsa del donante hayan estado con leucocitos y estos leucocitos liberaron distintos tipos de citoquinas y por lo tanto, por una parte pueden ser las citoquinas o pueden ser los anticuerpos que van a causar una reacción febril. ¿Ya? Más allá de una fiebre que se puede controlar con antipiréticos, básicamente paracetamol, no va a pasar de eso. Pero la idea es que no ocurra y lo dejamos claro siempre. Eso es algo que tienen que tener en consideración a nivel profesional. Todo lo que ocurra con el paciente lo tenemos que dejar registrado, ¿ya? Para todas las menciones. El sintomatología y el manejo se los dejo para que ustedes le puedan echar una mirada. Lo más probable es que no sea pregunta de prueba, pero es para que se vayan interiorizando también un poco en lo que pueden llegar a ver. Y este es un poco el algoritmo que uno sigue para poder definir si es o no es una reacción febril no hemolítica. La infección pulmonar aguda producida por transfusión espontánea tiene relación con que a nivel del sistema respiratorio vamos a causar un edema no cardiogénico. Esto quiere decir que la persona no va a poder respirar. Le va a costar respirar porque también está ocurriendo un proceso inmunológico contra ciertos antígenos que estaban presentes en la transfusión. Y para esto se ha propuesto que la fisiopatología es de dos kits, o sea, que la persona está predispuesta y que además tenemos anticuerpos detonantes que causan el estrés. Aquí está el modelo de los dos kits, condiciones pretransfusionales que activan células endoteliales pulmonares y polimorfos nucleares. Polimorfos nucleares estamos hablando de neutrófilos principalmente, basófilos y ¿qué otro polimorfo? Estudiaron histología. Polimorfos nucleares son neutrófilos. Perfecto, eso es número y paso. Muy, muy bien. Y no polimorfos nucleares que tenemos en circulación. Linfocitos. ¿Y de qué tipo de linfocitos pueden andar en circulación? B, T, células NK y también monocitos. Los monocitos también no son polímeros nucleares. Para que vean cómo calma en la casa, esto es como lo que está ya ocurriendo dentro del cráneo, pero básicamente es un daño a nivel pulmonar, también asociado con la transfusión. Y el último el que más me gusta, pero el que es más dañino, es la enfermedad injerto contra. ¿Qué va a pasar en el no la podría encontrar así como más grande, como esta es la peor resolución posible, pero es muy genial. ¿Y por qué está en japonés? Porque en la población japonesa ocurría muy frecuentemente esta situación. ¿Qué ocurre? Tenemos, por ejemplo, a mi papá, que va a estar donando sangre, y él tiene los alelos a nivel HLA, es doble A, ¿ya? Y yo, por mi parte, que estoy necesitando una transfusión, soy AB, respecto a los alelos HLA. Si tienen los leucocitos, mis leucocitos van a reconocer el alelo A como propio, porque yo también lo tengo, lo estoy expresando. Sin embargo, los leucocitos que vengan acá por parte de mi papá, que son doble A, van a reconocer a mis células como ajenas y van a proliferar. De hecho, por eso lo voy a tocar un poco a este leucocito. Y van a empezar a proliferar y van a empezar a generar daño contra las estructuras que son mías, que son propias. Y eso va a llevar a que al final
los leucocitos que me transmitieron de que tenía el mismo tipo de HLA y terminen ganando y me causen la. Entonces, cuando son compatibilidades muy grandes, y eso ocurría en la población japonesa, porque piensen que es una isla, son poca variedad genética entre ellos, se mantuvieron como la misma familia, se daba muy frecuentemente este caso de enfermedad de inquieto contra. Entonces, lo que se hace ahora es que para estas situaciones se le hace un tratamiento especial a las bolsas con sangre para que los leucocitos no vayan a atacar. Se tienen ciertas prevenciones también a qué tipo de personas podrían estar siendo susceptibles a este tipo de reacciones. Entonces, actualmente, ¿qué se hace? Se irradian, se llevan, no sé si conoce que tenemos una planta, no es una planta nuclear, pero es un centro de energía nuclear, está en la reina, me parece, o hay otro que ahí está por camino a 0 grados, si no me equivoco. ¿Saben que tiene una, sea de rayos para tratar quizás ir a ver? Y también lo que se puede hacer es la regresión de leucocitos, pero eso está pendiente de confirmarse. ¿Cuál es el que quiero que se lleven para la casa del día de hoy? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un inmunógeno? Que los sistemas sanguíneos más inmunogénicos son ABO, RH y KEL. En este caso no va a haber preguntas de la prueba del sistema KEL porque no la pasamos a ver. En el caso del sistema ABO, todos tenemos anticuerpos frente a los genes que no portamos y tolerancia frente a los que sí portamos. ¿Ya? Tolerancia es que no tenemos anticuerpos frente a ellos. La reacción homolítica de un ácido por incompatibilidad RHD es gravísima. Siempre se debe conocer el grupo sanguíneo de la madre durante el embarazo y aplicar un protocolo preventivo cuando corresponda. Actualmente, como tenemos un alto flujo migratorio, tenemos que también conocer la prevalencia de los sistemas sanguíneos. Se ha dado mucho en los últimos 5 a 10 años en Chile que nuestra población ha variado y han ingresado personas de otras regiones del continente y por lo tanto tienen otras características en su sistema sanguíneo. Y cuando lleguemos al servicio público, porque es universidad pública y tenemos que tratar de devolver la mano a que uno peca por lo menos. Sí, tuvieron que cambiar. La idea ya, pero por favor de devolver la mano, no te vayan con lugares y veo que va mejor que los hospitales, pero antes de hacerlo, vamos a necesitar saber qué tipo de sistema sanguíneo portan para poder darle la función que les corresponde. Y esto es para todos, independiente de la mención, proteger la salud es tarea de todos, así que debemos conocer la inmunología de los sistemas sanguíneos, ya que es importante en caso de las funciones y embarazos. Chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Como les dije, quedó grabado, pero si no, les puedo volver a subir la parte de la respuesta inmune a las construcciones sanguíneas. Como les comenté, traté de condensar un semestre de clase, que es básicamente una mención entera y una sola clase. Espero que se vayan con los mensajes principales que les di. Esos fueron los grupos sanguíneos, esas son las respuestas inmunológicas que se pueden generar y voy a tratar de subir en la clase lo antes posible. Si tienen preguntas, esta es la instancia, si no, cualquier cosa por cursos, y sería alguien que quiera ver cómo reacciona, quién tiene los profesores, para que lo traigan y yo lo muestro con una nota de ese video. Así que eso, muchas gracias. Quedan libres para ir a desayunar.